Bueno, vamos a iniciar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Voy a compartirles el tema que iniciamos este día. Hay que escribir la fecha. Ustedes me confirman si pueden observar la pantalla. Alguien que me confirme si puede. Se ve, profe. Muy bien. Sí, profe. Nuestro tema con el que vamos a trabajar este día es acciones preventivas en caso de derrumbes e inundaciones. Ahí tienen ustedes el objetivo, que es conocer y representar las acciones preventivas en caso de derrumbes e inundaciones. Pedirles que no confundamos lo que es un derrumbe y lo que es una inundación. Una situación puede llevar a la otra, ¿verdad? Eso sí es claro, porque están vinculados. Todo se deriva de un mismo fenómeno, ¿verdad? El caso de la lluvia que satura los suelos, que provoca que el caudal de los ríos aumente y esto puede provocar una inundación, ¿verdad? O un desbordamiento y esto también al saturarse los suelos pues los hace más frágiles y pueden haber lo que nosotros llamamos deslizamientos, deslaves o derrumbes, ¿verdad? También que son grandes cantidades de tierra que generalmente se vienen de las zonas altas hacia las zonas bajas. Pues bien, les voy a presentar unos videos posterior a la explicación que les voy a dar para reforzar el contenido, pero antes de eso, quiero que vean esta presentación. Esta imagen, por ejemplo, fíjense bien, es una zona inundada, ¿verdad? Obviamente. Si ustedes observan las construcciones que están en las zonas altas, pareciera de que están libres de este problema de una inundación. Pero vean esta vivienda que está acá, la que yo les estoy señalando. Está literalmente inundada. Y esto puede ser más grave todavía, inclusive hay viviendas que a veces las personas tienen que subirse al techo, ¿verdad? Como decimos, para poder salvar la vida. Son casos extremos, pero se dan. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que la inundación generalmente se da por el aumento del nivel de las aguas. Profe, Dígame. también las personas que están al fondo de arriba están más propensas que haya un deslizamiento. Claro, eso más adelante lo vamos a ver, porque fíjense que ahorita cualquiera me podría decir, mire, profe, entonces cuando yo compre una casa voy a procurar que esté en una zona alta para evitar las inundaciones. Correcto, ¿verdad? Yo le puedo decir, sí, eso evitaría una inundación, porque generalmente lo que se inunda son las zonas bajas, pero también las zonas altas están propensas a los deslizamientos de tierra, a los deslaves. Miren, han habido situaciones bien lamentables. Profe, ahí hay una ventaja y desventaja. Ahí hay una desventaja y una desventaja. Claro, claro, ya en nuestro país se han dado desastres de ese tipo, de que colonias enteras, cuando han habido deslaves, en la zona de Santa Tecla hace muchos años hubo un deslave, un deslizamiento de tierra terrible, ¿verdad? Que prácticamente dejó soterrada, ¿verdad? Desaparecida una colonia completa. Pues bien, volviendo al punto, estas inundaciones son producto de eso, ¿verdad? Que el agua es tanta que los sistemas de drenaje o los canales de desagüe no dan abasto y pasa eso. Fíjense que alguien me puede decir a mí que, por ejemplo, en un centro comercial que está bien ordenadito, que está bien limpio, no puede suceder una inundación. Claro que sí puede suceder. Fíjense que pasa un problema en los centros comerciales de cualquier parte del mundo puede suceder esto, como la imagen que están presentando. ¿Por qué razón? Porque el suelo está asfaltado, está pavimentado, decimos nosotros. Entonces no filtra el agua cuando cae. Y a veces los tragantes, el sistema de desagüe de estos centros comerciales es bien deficiente o está tapado, producto de la basura, ¿verdad? Que a veces nosotros mismos tiramos. No digo ustedes ni yo, pero
Ustedes saben que hay gente que tiene ese mal hábito y a veces hace que esto se tampe y suben los niveles de las aguas y eso se convierte en una piscina. No les digo qué centros comerciales en nuestro país les pasa eso, pero en las calles nuestras, ustedes saben que eso sucede, ¿verdad? Cada vez que llueve, siempre sucede esto en cualquier parte de nuestro país. Hay otra situación que puede estar vinculada a esto de las inundaciones y es en relación a la rotura de estructuras, ¿verdad? Como por ejemplo las presas hidroeléctricas que no soportan la presión del agua y a veces cede la estructura, se rompe y toda esa agua acumulada pues baja a las zonas periféricas inundando y ocasionando desastres, ¿verdad? Esto también pasa. Aquí está lo que yo les mencionaba, miren. Bien bonito se ve este parqueo del centro comercial, bien señalizado, limpio. Pero ¿qué pasa? Cuando llueve, acá no se filtra el agua y los tragantes ni se miran, ¿verdad? El sistema de desagüe por allá estaba escondido bajo todas estas estructuras que a veces están tapadas y como el suelo no filtra y se tapan los tragantes, el nivel de las aguas rapidito sube. Hay otra causa también que nosotros debemos de considerar y es que aunque nosotros vivamos en una zona urbana, todas las zonas rurales que son deforestadas siempre nos afectan a nosotros que vivimos en las ciudades, porque muchas veces, fíjense bien, al talar las zonas verdes, el suelo pierde su cubierta vegetal, no retiene, no filtra, no sirve como de amortiguador, si queremos llamarle así, cuando llueve. Y entonces de ahí vienen la erosión, los derrumbes, las inundaciones hacia las zonas más bajas y los más afectados somos todos, ¿verdad? Todos aquellos que vivimos en zonas vulnerables, porque un estudio dice por ahí que en El Salvador más del 90% de nuestro territorio es vulnerable. ¿Qué significa eso? Que no es seguro, ¿verdad? Son muy pocos los lugares en nuestro país donde podemos decir de que la gente vive un poco más tranquila de un derrumbe, de un terremoto o de una inundación, pero generalmente la mayor parte de nuestro país es vulnerable. Miren, hay gente que construye sus viviendas cerca de los ríos, de los cauces de los ríos, de los embalses, y ustedes saben que cuando llueve, pues ya saben lo que va a pasar. Miren esta vivienda, la construcción. ¿Alguien me puede decir qué ve de particular en esta construcción de la vivienda que yo estoy señalando con respecto a la que está en la parte inferior? ¿Alguien me puede decir? Está en lo alto y la otra está casi inundada. Vaya, ¿por qué creen que han construido esta vivienda así? Porque viven cerca de los ríos y por alguna ocasión se puede inundar. Exacto, se preparan. Inclusive, miren, aquí a la par hay otra vivienda que no tiene este tipo de construcción. Aquí a la par está inundada y miren, ellos pareciera de que están más tranquilos, aéreos, ¿verdad? Pero se prepararon porque saben. Profe, parece como si estuvieran en una piscina, ahí Exacto. tumbaditos. Parece divertido, ¿verdad? Pero aún así la gente la pasa mal. Ya no se diga esta gente de la parte inferior. Miren que su vivienda está literalmente en medio, ¿verdad? De la inundación. Hay otra situación que provoca derrumbes, que provoca inundaciones y ustedes saben lo que son las famosas cárcavas, ¿verdad? Que son esos grandes agujeros que se hacen a veces en la calle y todo comenzó con un agujero bien pequeñito, pero con el agua, ¿verdad? Ahí se fue filtrando y por bajo, subterráneamente, esto se fue minando y de repente se hunde con todo y gente, con todo y... Profe, en esos charcos profe, en esos hoyos que se hacen en las calles, cuando llueve bastante, se puede salir lo que bastante agua y puede inundar la calle. Exacto, miren, si hay colonias que las han abandonado, porque las casas se derrumban, las casas se caen, porque a lo mejor están cerca de ríos y esto es un problema que cuesta resolver o no quieren o no pueden los responsables de esto, pero la gente tiene que irse. Hay otra situación, miren, la gente que vive en el campo
la pasa mal, ¿verdad? Cualquiera puede decir de que en el campo todo es más bonito, más natural, sí, pero hay gente que vive cerca de los ríos que cuando crecen pierden todo, cultivos, ganado, sus siembras, sus cosas materiales, todo lo pierden y eso es cada invierno. A veces, fíjense que también se da que en nuestro país, y se los digo con propiedad, de que hacen lo que ellos llaman eh, en las represas, ¿verdad? Hidroeléctricas, hacen descargas de agua porque es tanta la lluvia que ha caído que la presa ha almacenado tanta agua que hay que liberar un poco porque peligra que ceda y se pueda romper y liberan las grandes cantidades de agua, aunque avisen, aunque le digan a la gente que vive cerca, ¿verdad? Hay una comunidad en nuestro país que le llaman el Bajo Lempa. Se llama el Bajo Lempa porque fíjense que en esta comunidad, cuando el río Lempa crece, no, hombre, todo se inunda. Y la gente ahí cuenta que se pierde todo, ganado, cultivos, sus cosas materiales, y es porque viven cerca de un río y también cuando liberan estas grandes cantidades de agua, pues, inunda todo. Cualquiera me podría decir a mí de que todo es negativo de una inundación, porque hay pérdidas materiales, humanas, ¿sí? Yo le doy la razón, pero fíjense que siempre hay algo positivo de esto, y es que cuando hay inundaciones, siempre hay algo positivo, y esto dice de que ayuda a que se preserven las zonas pantanosas en el campo, por ejemplo, y que se reabastecen las aguas subterráneas. Ustedes saben de que es río subterráneo, ¿no? No es por milagro de que la gente cava pozos y saca agua de ahí, no, es que hay ríos subterráneos y también las inundaciones alimentan estos ríos, o sea, no todo es negativo, ¿verdad? Tal vez esto de un aspecto positivo puede ser mínimo con todos los daños que causa una inundación, pero lo hay. Ahora viene la parte aquella en la que nosotros, ¿qué podemos hacer para evitar que se inunde un lugar? Las medidas de mitigación, que no son más que medidas que nosotros podemos hacer antes, durante y después de una inundación, sobre todo las preventivas, pues hay que reforestar. Yo ayer le decía a un compañero de ustedes, nadie me va a ir a reforestar a mí la zona donde vivo, lo tengo que hacer yo, asociado con mi comunidad o solo si tengo voluntad de hacerlo. Si yo vivo en el campo, voy a cuidar los terrenos y no voy a deteriorarlos porque esto también va en detrimento de mi seguridad. Ojo, hay que construir, si no los hay, canales de desagüe donde uno vive, o hay que destaparlos, hay que evitar que sucedan cosas como esta imagen. Mire que esto está, pero literalmente inundado y pareciera que esta zona que está arriba están felices y contentos, pero también están expuestos. Pero miren esta gente de acá, los que construyeron estas urbanizaciones solo pensaron en el dinero, ¿verdad? Que van a ganar con tanta construcción, con tantas casas. Y la gente buscando un lugar donde vivir a veces no se percata que va a vivir a zonas bien vulnerables. Me decía un compañero de ustedes, profe, fíjese que mi papá, al ver de que ahí donde nosotros vivimos se inundaba, compramos otra casa y nos fuimos a vivir a otro lado y hoy, gracias a Dios, estamos bien. Y yo le decía, vaya, gracias a Dios que sus papás pueden hacer eso, pero no todo el mundo puede decir, bueno, yo voy a vender aquí, voy a ir a comprar una casa mejor, porque una casa no vale 5 centavos. A veces es, como dicen, el esfuerzo de toda la vida de una familia. Sin embargo, cuando se tiene la opción de elegir un lugar donde vivir, hay que considerar hasta eso, ¿sí? Muy bien. Fíjense que también cerca de los ríos, vaya, por ejemplo, alguien me puede decir a mí, ¿qué pasaría si yo talo toda esta vegetación? ¿Qué pasaría al llover con este río? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasaría? Se inundaría todo, Exacto. porque, Ajá. porque si tenemos todos los árboles o los quemamos, se puede llover bien fuerte o puede venir un huracán y puede llevarse todo el agua
puede venir todo el agua de la tormenta con el agua del río, donde están las ciudades. Exacto, provocar inundaciones, por eso la vegetación es importante, ¿sí? Miren, dan un consejo, fíjense, yo se los doy a ustedes, que dice de que nunca se compre un terreno o se construye una vivienda cerca de un río, porque ya sabemos, ¿verdad?, que puede haber una inundación, pero sin embargo hay gente que ustedes saben que vive cerca de los ríos, hacia la orillita de los ríos, vive. O sea, porque no tienen opción. Está la Profe, situación de pobreza que los obliga a vivir en lugares tan vulnerables. Digan. Y antes de, cuando era hace mucho tiempo, las personas que vivían ahí, siempre porque no se compraban los terrenos, podíamos hacer casitas ahí y se hacían en cerca de los ríos, como los pueblos tienen ríos, a veces tienen los ríos, a veces los pueblos se inundaban también. Exacto. Miren, también nosotros tenemos que considerar y tenemos que informarnos. En la época de invierno, miren, uno debe estar pendiente de las noticias. Yo sé de que quizás los adultos somos los que estamos más pendientes del tiempo atmosférico porque lo pasan, ¿verdad? El famoso pronóstico del tiempo, si va a llover, no va a llover. No, hombre, si yo vivo en una zona vulnerable, pues yo tengo que estar pendiente de esta situación para prevenir cosas, informarme, ¿verdad? Pareciera que es trabajo solo de adultos, pero también ustedes de alguna manera pueden. Miren hoy con tanto dispositivo que hay en los celulares, por ejemplo, hasta el pronóstico del tiempo le dan del lugar donde usted vive, ¿sí? Y usted lo consulta y ahí le dice, este día estará medio nublado, probabilidades de lluvia tal. Ah, bueno, usted dice, puede llover, hay que informarse. Otro detalle, a los niños y a los ancianos nunca hay que dejarlos solos en la casa. Nunca hay que dejarlos solos porque son los más vulnerables. Siempre tiene que haber alguien, un adulto en buenas condiciones de salud, ¿verdad? Para poder ayudarles en un momento de necesidad. A veces nosotros los papás vamos a hacer un mandadito por ahí rapidito y le dice usted al niño o a la niña, ya voy a venir. Usted sabe que es rapidito, ¿verdad? Pero es un caso extremo. Pero imagínense dejar a un niño cuidando a otro niño todo el día en una zona vulnerable, es bien complicado. Siempre se recomienda tener en casa un pequeño kit, ¿verdad? O botiquín que nosotros decimos, agua potable, comida no perecedera, linterna, pilas, lo básico, ¿verdad? Acetaminofén y otros analgésicos que puedan servir en un momento de necesidad, ¿verdad? Pero a la mano, no andarlos buscando, ¿verdad? Cuando a uno le toque. Y a veces pasa esto, miren, que no pasa todos los días, gracias a Dios, pero el día en que a uno le toque evacuar, pues hay que hacerlo porque la vida es más importante que lo material. Y alguien puede decir, no, es toda mi vida, todo el esfuerzo de mi vida. Ahí se fue, ¿sí? Pero la vida solo es una, ¿verdad? Y las cosas materiales, como dice el dicho, siempre se pueden hacer, aunque sea poco a poco. Y hay que saber a dónde va a ir uno, pues tampoco va a salir solo por salir, porque hay gente que por salir huyendo le va peor. Entonces uno tiene que tener también hasta dónde va a evacuar, el lugar seguro. Y esto también es importante, saber a quién pedirle ayuda. Nosotros sabemos de que la policía, los bomberos, el 911, la Cruz Roja, etcétera, son instituciones que están para ayudarle en un momento de necesidad y nosotros debemos de hacer uso de esto cuando realmente necesitemos, ¿verdad? Porque sí prestan la ayuda. Uno siempre en su casa debe de tener identificado aquellos lugares de riesgo y aquellos lugares seguros. Por ejemplo, alguien me puede decir de su casa, ¿en qué lugar de su casa ha detectado que siempre se mete el agua cuando llueve fuerte? Aunque sea poca, pero ¿dónde? Les voy a decir en mi casa siempre se mete un poquito ahí por el garaje de mi casa, pero poquita, ¿verdad? Poquita. Y ya sé qué obra debo de hacer para profe, mitigarlo. Díganme. en mi casa se mete un poquito de agua por el garage y por la y por el patio.
Imagínate, ahí hay que hacer algo, ¿verdad? Hay que hacer algo para minimizar eso. Y así cada uno de ustedes. Nosotros cerramos las puertas, profe, del patio. Exacto, me imagino que alguien también puede mencionar en qué lugar de su casa, ¿verdad? Pero con estos comentarios nos quedamos, ¿verdad? Porque también ustedes deben de saber que todas las medidas preventivas, las primeras que vamos a aplicar, siempre es en nuestra casa. Y después, si podemos extendernos un poquito más a la comunidad. Pues bien, esto era así de manera general la parte teórica. Ahora les voy a presentar lo que no es tan agradable verlo, ¿verdad? Porque son situaciones de que a nadie le desean. En invierno pasan cosas en nuestro país, ¿verdad? Y se dan inundaciones. Les voy a presentar unos videos cortos, ¿verdad? De lugares de nuestro país en los que se dan las inundaciones y cómo la pasa de mala gente. Pero también fíjense que en Europa, por decirles algo, también hay inundaciones terribles, como vamos a ver en unos cortos. Ahorita les presento. Zonas de San Salvador se registraron deslaves e inundaciones. Los detalles en el siguiente informe. Las lluvias de las últimas horas han ocasionado diferentes inconvenientes, sobre todo para los transportistas que se han encontrado con inundaciones en las calles que utilizan para llegar a sus diferentes destinos. Uno de los pasos vehiculares de constantes inundaciones es el redondel que lleva hacia la calle Antigua a Tonacatepeque en Soyapango. La considerable cantidad de basura que hay en los tragantes hace que estos colapsen, generando grandes inundaciones y por ende carga vehicular. Muchos de los motociclistas tuvieron que maniobrar y utilizar la acera para poder pasar la calle. La verdad que quizás el tragante es muy pequeño, digamos el nivel de desagüe, por eso probablemente se esté tapando. Por otro lado, en horas de la madrugada, comandos de salvamento se hicieron presentes en el río El Arenal, en la colonia Málaga, para verificar que el nivel del agua fuera moderado y se mantuvieron en constante monitoreo. Vamos a estar pendientes ahorita por si es necesario, pues, por lo menos alertar a las personas, ¿verdad? Pues hicieron una ronda, fueron a verificar y hasta el momento pues no ha crecido nada de lo que es ahí. Horas más tarde, en la colonia San Antonio número 4 de San Marcos, comandos de salvamento se hizo presente para verificar que una cárcava en mantenimiento no fuera a tener derrumbes que afectaran a las casas más aledañas. Podemos ver que ya comenzaron con las labores, ¿verdad?, de trabajo de lo que es del MOCMA, pero igual con estas lluvias que han caído, pues peligran también que la cárcava siga lo que es creciendo más, ¿verdad?, haciéndose más grande y afectando pues más casas. Y por si fuera poco, un derrumbe en el kilómetro 18 en la carretera al Puerto de la Libertad, en Loma Linda, también fue provocado por las constantes lluvias. Precaución si usted debe transitar por esta vía. Imágenes de... Si ustedes observaron ahí, reconocieron el lugar al inicio. ¿Lo reconocieron? Que ahí decía por el desvío, Tonacatepeque. No, profe. Sí, No, profe. ahí no se pasa por Unicentro, pues ahí en ese túnel, como que es túnel. Ese Sí, es. profe. Sí, profe. Cuando uno va para el colegio, ¿verdad? Ahí está esa zona inundada, por eso quise pasarles ese video porque tal vez reconocían la zona y ahí siempre, a mí me toca pasar por ahí a veces cuando vengo de trabajar y ha llovido. No, hombre, si el auto tiene que ser alto porque si no, peligra, ¿verdad? Bien, les voy a presentar. Me apagan los micrófonos, por favor. José Delgado y Gerardo. ¡Salgan de ahí, hombre! Está tragando. 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 Está tragando.
cuenta de 3, hablamos. 1, 2, 3. ¿Quién va a llevar la niña? Ella se ve con ella, mira. Está lejos, Vaya, esa era otra zona de San Salvador, ¿verdad? Donde se dan rescates de personas ya de Profe, edad que no pueden salir y quedan atrapadas, díganme, profe, díganme. ¿ese fue el año pasado o este año? Fíjense que los videos son, hay unos que son bien recientes, que son del año pasado. Los más antiguos son del 2019, 20, pero son bien recientes, ¿verdad? No son muy antiguos. Y como ustedes saben, esta escena se repite, ¿verdad? Casi siempre, cada invierno en algunos lugares de nuestro país. Por ejemplo, los de las zonas costeras, ¿verdad? Ya les voy a mostrar uno eh, del llamado Puerto Parada en La Unión, ¿verdad? Donde la gente en lancha les toca, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar. Les voy a mostrar primero de Europa, ¿verdad? Que les dije que era del Puerto de la Unión, pero vamos a ver este primero para que también ustedes vean que en Europa, pues, esto de los deslaves, los derrumbes y las inundaciones también se dan. Destrucción. Aquí un desprendimiento de tierra sepultó las casas. Los residentes evacuados, otro reguero de destrucción. Aquí un desprendimiento de tierra sepultó las casas. Los residentes evacuados han comenzado a regresar, pero se teme que hay muchos fallecidos. En otras localidades ya comenzaron las tareas de limpieza. En Valporsheim, los habitantes rescatan lo que quedó de sus hogares. Dicen que apenas tuvieron tiempo de reaccionar a la embestida. De repente el agua rompió el dique. Aquí todas las casas están a la misma altura. Cuando el agua comenzó rápidamente a entrar a los sótanos, todos nos subimos a nuestros autos y arrancamos a las colinas para ponernos a salvo. Cientos de miles de hogares han quedado sin electricidad ni agua potable. También se cortaron las conexiones telefónicas y de internet. De las localidades vecinas han llegado voluntarios para ayudar con lo que tengan a despejar carreteras y casas. Cuando llegué aquí era todo un desastre. Todo el camino detrás mío estaba cubierto de ramas y autos destrozados. Todo aplastado hasta esta altura. No se podía entrar a las casas a izquierda y derecha y no sabíamos qué íbamos a encontrar entre los escombros. Nos advirtieron que podríamos encontrar cadáveres y que en ese caso avisáramos enseguida a los bomberos y a la policía. Muchos pueblos aún están aislados. Algunas carreteras principales están inundadas o destrozadas. La ministra alemana de Defensa pidió al ejército que dé absoluta prioridad a las labores de rescate. Los líderes políticos expresan conmoción ante el nivel de destrucción. Es una tragedia que tantas personas en este país hayan perdido la vida. Me deja consternado. Muchísimas personas en nuestro país se solidarizan con aquellos que han perdido a sus seres queridos. Como ustedes ven, no solo nosotros la pasamos mal con esto de las inundaciones y los derrumbes. Imagínense en Alemania, por ejemplo. Alemania es un país desarrollado, ¿verdad? De primer mundo, con tecnología, con desarrollo científico, todo lo que ustedes quieran. Profe, yo tenía mi duda
Profe, yo tenía duda si era Noruega No, es Alemania. o Alemania. Miren, Alemania, Holanda, Bélgica, son países que sí padecen las inundaciones. Sobre todo les voy a decir por qué Holanda. A Holanda se le llama también Países Bajos. ¿Alguien sabe por qué se le llama Países Bajos a Holanda también? Fíjense que, ¿alguien sabe? No, ¿verdad? Vaya, miren, a Holanda se le llama Países Bajos porque fíjense que ellos están bajo el nivel del mar. Entonces, por eso se le llama Países Bajos. Holanda tiene muchos beneficios por estar bajo el nivel del mar, ¿verdad? Es uno de los países mayores productores de leche en el mundo, ¿verdad? Porque los pastos siempre están verdes y todo florece, los tulipanes y todo lo demás. Pero también tiene la desventaja de que se les inunda todo porque están bajo el nivel del mar. Es como lo que yo les mencionaba de los habitantes del Bajo Lempa. Viven bajo el nivel del río Lempa, por eso cuando el río Lempa se inunda, la pasan mal, ¿verdad? Entonces todo esto se los presento para que ustedes vean también de que no solo en El Salvador se dan las inundaciones. Me he ido de El Salvador a Europa, ¿verdad? Pero también en nuestro país hay lugares tan vulnerables, ¿verdad? No sé si ustedes conocen la zona del Zoológico Nacional, ¿verdad? Nuestro, el zoológico, ahí por el llamado Barrio Modelo, La Vega. Esa zona, siempre que llueve, son las primeras que reportan inundaciones, porque están en lo bajo, ¿verdad? Y las construcciones y los sistemas de drenaje, terribles, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre vulnerables. Si yo a cada uno de ustedes le preguntase cuál es la vulnerabilidad que tiene, donde vive, a lo mejor me podría decir alguien, mire, profe, aquí dice que todo se inunda. No, mire, profe, aquí no se inunda. Aquí el problema es la basura. No, mire, aquí no es ni las inundaciones ni la basura, sino que cuando tiembla, fíjese que es bien problemático. O sea, cada zona de nuestro país tiene sus riesgos, pero nosotros siempre tenemos que estar preparados para prevenir sobre todo que esto nos vaya a ocasionar daño, porque siempre lo material, como decimos, se puede volver a hacer, pero la vida es lo primero que hay que preservar y a veces con acciones preventivas, como les presentaba al inicio, nosotros podemos ayudarnos a proteger a la familia y también a nuestra comunidad.